Soy Carles Parellada Enric, un maestro de vocación y de corazón desde principios de los años 80, cuando iniciando mi largo recorrido en el mundo del acompañamiento de los niños, de los jóvenes y sus familias, estaba muy interesado en los planteamientos pedagógicos fundamentados en las aportaciones de Vallon, Montessori, Freinet, Freire y otros muchos autores que tantos ejemplos maravillosos nos dejaron de su paso por la tarea educativa. Con el tiempo, el interés por saber cómo comprender de fondo a los niños y cómo comunicarme mejor con las familias y los propios colegas me llevó a descubrir la psicomotricidad relacional, para darle al cuerpo el lugar que le corresponde al desarrollo y nuevas formas de apoyar los aprendizajes a través de la expresión artística, la música, el teatro y tantas otras posibilidades en el campo de las nuevas metodologías como las actividades por espacios, los proyectos. Nuestra actitud de maestros frente al niño, nuestra fe en su capacidad, nuestra confianza en su obra, nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro apoyo que él siente y de tal manera nos devuelve. De nadie más es esa armonía, ese ambiente alegre que se mueve en el aire hasta que nos dicen hasta mañana. Palabras de Leticia Cosentini. Soy Patricia Raquimán de Chile y quisiera dar mi testimonio sobre las hermanas Cosentini y toda su propuesta pedagógica, que realmente ha sido para mí un motor y una motivación en la formación de profesoras y profesores de artes visuales. Llevo más de 20 años haciendo la cátedra de didáctica, en donde la experiencia de Olga Cosentini ha sido fundamental para la sensibilización, el aprendizaje y la riqueza de miradas y posibilidades donde el arte, la formación ciudadana, la sensibilidad hacia la diferencia y todos sus recursos educativos, pedagógicos son un referente para poder acercar a mis estudiantes a una experiencia educativa con una trascendencia inimaginable y sobre todo con una mirada y un origen latinoamericano que me enorgullece. Nos convoca aquí pensar cuáles son todas las líneas que tienen vigencia en relación a la experiencia que Olga y Leticia Cosentini tuvieran en el año 1935. Yo creo que a las y los educadores, aquella experiencia, aquellos escritos, nos siguen relatando y nos siguen dando mojones para caminar en el sendero de la educación. Pensar cómo pensaron las niñas y los niños, Olga y Leticia, leerlo en sus escritos, en los diarios de maestra, nos da la pauta de que pensaban a las infancias en una línea desde la democracia, desde la igualdad, desde la solidaridad, desde el respeto, desde esa gran oreja verde donde escuchamos constantemente las voces de las niñas y los niños relatar sus propias autorías, relatar sus propias creaciones y desde un lugar de mucha valoración. Esto, por supuesto, mediado por todas las situaciones cotidianas, por el entorno cotidiano que vivenciaban, ¿no? Siempre relacionado y vinculado con las familias, con la solidaridad, con pensar, por ejemplo, a través de las misiones, cómo pensar todo el espectro social y vincular la escuela con la sociedad en términos reales de poder llevar esos aprendizajes y darle vida, ¿no? Si hay algo que la escuela de Olga y Leticia nos deja y esa experiencia maravillosa es cómo pensaban las infancias y a su vez cómo pensaban la escuela en relación y vinculada a los sucesos cotidianos que se daban, totalmente vigente hoy para pensar nosotras en términos de educación. Hay algo que a mí me ronda mucho y que es la idea de algunas preguntas que me surgen, ¿no? Y que cuando leo los escritos de Olga y Leticia me vuelven a resurgir y a hablar y me vuelven a cantar en el oído para pensar hoy educación, infancias, maestras, maestros, aprendizajes, escuela, patio,
vida cotidiana, la realidad, ¿no? Y lo que nos circunda. Y son cuando escuchamos en las frases, en las ideas, en las palabras, en las voces, educación y alegría, educación y felicidad, escuela y aprendizaje y goce, hacer y creatividad. Es algo que parece ser que está como alejado y en realidad nos habla todo el tiempo la escuela, nos habla la alegría, el goce, la felicidad, el placer, el aprendizaje, la creación, la creatividad, nos habla todo el tiempo y eso lo encontramos en la experiencia de Olga y Leticia. Hay una frase de ellas que me parece que lo redondea muy bien y que dice: entendemos a la educación como una herramienta fundamental para alcanzar una existencia plena, tanto para el maestro como para el alumno. A nosotras, la educación nos dio vida plena, una plenitud que viene de ver que fuimos capaces de contribuir a la felicidad, el crecimiento y la autonomía de los demás. Leticia Cossetini. Creo que en grandes términos la experiencia de Olga y Leticia nos sigue dando lazos y nos sigue dando mucha red para que las maestras y los maestros podamos seguir pensando y reflexionando en términos de generar infancias libres, creativas y felices en las escuelas de hoy. En esas horas de encuentro con ellos, intentábamos hacer del cuaderno un lugar propio. Como decían las hermanas Cossetini, el cuaderno es el lugar donde cada niña, niño escribe sus experiencias, sus investigaciones, sus primeras cuentas, sus dibujos, sus creaciones. Es un lugar para ellos y de ellos. Intenté no corregir en el sentido de otras pedagogías, digamos, que quiere imponer en lo educativo una manera de ver el mundo, sino acompañar en el descubrimiento. Porque creo que la escuela es eso, la escuela es un lugar de transmisión de la cultura, de la humanidad toda, donde recibimos a las niñas y a los niños para ir haciendo esos descubrimientos, avanzar después en salir a ver el barrio, quiénes son mis vecinos, de qué trabajan, qué cosas hacen,
cómo son esos edificios, esas casas diferentes, las instituciones que hay en el barrio, avanzar hacia la provincia, luego al país, los otros países, pensar y a través del descubrir, ¿no? Encontrarse con la matemática, con la física, con la química, con la mezcla de elementos. Todo eso y obviamente muchas cosas más es lo que las Cossetini fueron, entiendo yo, transmitiendo, de que una escuela activa, una escuela nueva, una escuela en contacto permanente con la vida de los pueblos, con la vida cotidiana de los pueblos. Transcurrieron más de 8 décadas y el modelo de escuela ideado por la rosarina Olga Cossetini y su hermana Leticia conserva su valor original y más. Su propuesta de considerar a la educación desde un sentido amplio e innovador, priorizando la experiencia y la solidaridad, consiguió conformar uno de los proyectos de enseñanza que marcaron a la educación argentina del siglo XX. Quebrar la barrera del enciclopedismo que proponía la escuela tradicional y pensar que los niños podían aprender saberes más allá de los métodos clásicos, fomentando las libertades y la imaginación, fue uno de sus objetivos como docente que dejó plasmado para la inmortalidad en su libro La Escuela Piba, de 1945. Olga y Leticia supieron innovar rompiendo los paradigmas impuestos de la época y apostaron a romper las barreras de las desigualdades, generando la articulación entre la estética y la pedagogía. El niño artista era el eje, la posibilidad expresiva, el motor. La experiencia derrumbó bloques horarios, cuadrículas por materia, los márgenes, los renglones, el límite entre la escuela y la comunidad. En la propuesta pedagógica que ellas realizaron hay una continuidad entre el arte y la ciencia. Se ve en los cuadernos porque era el modo en que se planteaban las actividades. Así, en los paseos que realizaban por el barrio, la observación era una clara actividad de enseñanza. Se recogían algunos materiales y se dibujaba. Todo tenía una articulación. La ciencia estaba presente con continuidad porque ellas planteaban una integración de los lenguajes en los trabajos cotidianos. Para mí, haber podido hacer esta película, La Escuela de la Señorita Olga, es una de las fortunas más grandes de mi vida. Hace 34 años, en 1986, fue que una profesora rosarina, Beatriz Vettori, me convocó para filmar algunos testimonios sobre esa escuela, que lo filmamos en Super 8. Yo no conocía hasta ese momento de la experiencia de las maestras Cossetini, no las conocía a ellas. Esa fue mi puerta de entrada. Ese material Super 8, la maestra Beatriz Vettori lo usó para mostrar en un congreso de educación por el arte. Y para mí siempre ha sido que a la vez que hacía el documento sobre lo que existió con los testimonios de sus protagonistas, estaba construyendo, siento, la escuela a la que me hubiera gustado poder ir como alumno y la escuela a la que me hubiera gustado enviar a mi hija, a que pudiéramos enviar a nuestros hijos como estudiantes, como alumnos. El gran prodigio inicial de Olga fue conseguir lentamente, poco a poco, que esos maestros comprendieran sus postulados de la educación,
se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba a aplicar dentro de las experiencias en la escuela. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo. De una disciplina rígida, dirigida, pasamos a una, digamos, autodisciplina nacida del interior del niño hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad.